Muy buenas a todos ustedes, les habla Facundo Molina, director de Monefex, academia dedicada a formar traders desde el año 2005, a partir de seminarios a distancia o en forma presencial para pequeños grupos de personas o modalidad 1-1. Hemos transitado ya 16 años educando y compartiendo conocimientos y demás, está decir, aprendiendo muchísimo día a día con los movimientos del mercado y con la aplicación de una gran cantidad de herramientas que utilizamos para nuestro trading. Aquellos que se están sumando en este momento, les pido por favor me confirmen con un OK que están recibiendo claramente el audio como también la pantalla en forma correcta. Así me pongo diciendo directamente, muy amable Maribel, muchas gracias Milena, perfecto, hola Elsa, Liliana, nuevamente, excelente. Y les pido por favor, ante cualquier interrupción o cualquier inconveniente que encuentren, rápidamente les pido me escriban, que es la única forma de poder estar en contacto con ustedes. Hoy vamos a hablar de una suerte de cuestión que aparece en el mundo del trading, ¿no? ¿Qué herramienta me ayuda para tomar decisiones en los mercados? Entonces, varios de ustedes se preguntan, ¿análisis técnico o análisis fundamental? ¿Los dos? ¿Ninguno? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Así que les consulto qué utilizan, si lo utilizan, si conocen, si no desconocen, si lo utilizan para qué activos, si operan commodities, si operan forex, si operan acciones, si operan quizás, perfecto, van apareciendo las primeras consultas, los primeros comentarios, bienvenido sea, bien, bien. Cierto es que tanto el análisis técnico como el análisis fundamental son dos herramientas, dos instrumentos que nos ayudan a nosotros para tomar decisiones. Solemos decir que mientras el análisis técnico estudia los efectos, el análisis fundamental explica las causas del movimiento del precio. Y acá está la parte importante, nosotros utilizamos estas herramientas con el objetivo de poder predecir qué va a suceder hacia adelante. Aquellas personas más nuevas, que veo que hay unas cuantas, de hecho les pregunto mientras voy avanzando, cuánta cantidad de sesiones han estado conmigo, si es la primera, si son 3, 7, 15, si han perdido la cuenta, como probablemente Albert me va a responder. Muy bien, bienvenido Diego, la primera, también Samuel. Juan Rodrigo ya me sufrió 3 veces y me sigue eligiendo y bueno, perfecto, así voy viendo. Bienvenida Angélica, espero que te lleves mucha información de utilidad. Mucha gente que se va sumando. Bien, bienvenido José, también Juan, desde Perú. Es un gusto tenerte. Bien, como hay muchas personas nuevas, probablemente sean personas que si están asistiendo a este webinario no lleven mucho tiempo en la operatoria. Generalmente cuando uno está buscando herramientas para desarrollar en el trading y también para conocerlos un poco más, suelo consultar si están en demo, si están en real, si no abrieron cuenta todavía, ¿sí? Si están en demo, póngame demo, si están en real, real, si no abrieron cuenta, ¿sí? Quizás inicial o sería la palabra, y si llevan más de un año en real, si son tan amables de ponerme la palabra pro, para saber un poco también cuál es la profundidad de conocimiento de la audiencia y lógicamente tratar de ser lo más claro y explícito posible durante la sesión del día de hoy. Muy amable Rodrigo, Liliana, Carlos, Rosa, que rápidamente me han respondido. Rodrigo recién lleva 15 días en real. Vamos, Rodrigo, vamos por lo que queda para adelante. Bienvenido. Perfecto, Manuel. Exacto, bien, de a poco, con paciencia, con estudio. Sí, 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 exactamente, con convicción. Exactamente. Bueno, perfecto, muy amable. Gracias, Tony, también por responder. Saúl desde Bolivia, un abrazo para ti también. Jorge nos comenta que está en demo. Acá Angélica con mucha sinceridad dice que estaba en real pero se le acabó. Bueno, arriba, arriba porque todos hemos en algún momento perdido alguna cuenta real y probablemente no sea la última que perdamos, porque esto es así. Y nosotros somos seres humanos y en algún momento nos olvidamos que hay ciertas decisiones que no debemos traicionar. Pero vamos entonces nuevamente, y les agradezco a todos los que compartieron la información, a
lógicamente, esta parte de entender que hay dos ramas que nos ayudan a tomar decisiones. Algunos nos enfocamos más a la parte técnica, que para aquellos nuevos que recién se inician es el estudio del precio en el tiempo. Así lo podemos explicar o así lo explicamos nosotros. Otros como Murphy en su libro de Introducción al Análisis Técnico habla que es el estudio del precio y el volumen e interés abierto en el tiempo. Es una definición por ahí un poco más compleja y también, lógicamente, es de utilidad. Por otro lado está el análisis fundamental, que se encarga de mayor cantidad de variables. Hablamos de los hechos fundamentales desde el punto de vista económico, los hechos sociales, las noticias que impactan en los mercados, lógicamente algunas que se empiezan a descontar, otras que una vez que se publican tienen impacto en los mercados. Hacemos referencia, por ejemplo, a las decisiones de los bancos centrales, también a las decisiones de los grandes gobiernos y, lógicamente, a esos hechos económicos, como por ejemplo, o mejor dicho, que repercuten en la economía, por ejemplo, el Brexit o la aparición de nuevos activos como las criptomonedas. Todo eso lo explica el análisis fundamental. Las bases de análisis técnico, para meternos un poco más de lleno en este cuerpo analítico que se encarga del estudio del precio en el tiempo. Se basa claramente en la teoría de ciclos, la cual nos vemos inmersos en esta teoría los seres humanos, y entendemos lógicamente que los mercados financieros no son ni más ni menos que la exteriorización de los comportamientos sociales. Dani me comenta que no escucha, es la única persona, por favor. ¿Me confirman? ¿Me confirman, por favor? Sí, ok, ¿me escuchan bien? Voy a poner un mensaje por chat a todos, ¿sí? Lo voy a mandar a todos, ¿sí? Pero va para Dani, que no me escucha y lamentablemente no quiero que se quede. Muy amable, rápidamente me respondieron todos. Bien, muchas gracias. Entiendo que es un caso en particular. Bien, volvemos entonces al análisis técnico, y para entender el análisis técnico, lógicamente, tenemos que hablar un poco de qué hay detrás. Hablamos de la teoría de los ciclos, donde nosotros nos encontramos inmersos. Hay ciclos de mercados alcistas, hay ciclos de mercados bajistas, hay ciclos, como hablamos y solemos decir, de vacas gordas, donde la economía está en alza, y también de vacas flacas, donde lógicamente se deprime la economía. Los mercados financieros no están exentos, y entendemos a los mercados financieros como la exteriorización de los comportamientos humanos, donde lógicamente manifiestan sus decisiones a partir de la compra y la venta. Por otro lado, también entendemos, ¿sí?, que nosotros, los seres humanos, dentro nuestro está implícito la necesidad de querer estimar qué va a suceder. El famoso yo te dije, ¿sí?, que suele decirnos nuestra madre, nuestra esposa o nuestro esposo también. ¿Sí? No quiero ser partidario de un lado a otro, pero nosotros claramente hay una necesidad de saber qué va a suceder. ¿Sí? Hay un tema de ego lógicamente implícita, pero nosotros, para comprender los movimientos de los mercados, tenemos que hablar de que hay manifestaciones masivas, ¿sí?, que lógicamente se demuestran y se proyectan a partir del comportamiento del precio. Para hablar del análisis técnico no podemos alejarnos de Charles Dow. Charles Dow fue ni más ni menos que el antecesor de lo que después se terminó construyendo el análisis técnico. Junto con Edward Jones, ¿sí?, Dow Jones, sus dos apellidos hoy han creado quizás el índice más importante a nivel mundial, que es el Dow Jones, a partir ni más ni menos que del estudio de los precios de las acciones más relevantes para la economía americana de aquel tiempo. Estamos hablando de 1850 a 1902, fue el tiempo que vivió Charles Dow, y a partir de ahí empezaron sus postulados, lógicamente, a redactarse y estar a disposición de los analistas financieros. Y para ser un poco más certero, a partir de 1930, de esa fuerte crisis que existió en los mercados financieros, primera gran crisis, es donde mayor aplicación tuvo y tuvieron sus postulados. Pero rápidamente, para hacer una introducción, a partir de sus dos índices, lo que ellos buscaban era tratar de hacer una inferencia respecto a la economía americana. Por un lado estaba el índice industrial y por otro lado de transportes, entendiendo que en aquella época
tanto el sector industrial como el sector transportes eran lo que movían lógicamente la economía americana, y cuando las acciones de las empresas de una industria y otra se encontraban en alza, podría inferir uno que estábamos en un momento alcista de la economía, un momento de auge. Dicho lo contrario, necesitamos ver una caída de los precios en las acciones en su forma de promedio, no en una de ellas. Por eso que empezamos a inferir, lógicamente, del comportamiento masivo detrás. Hablando de sus principios, son 6, los vamos a introducir para poder comprender luego el comportamiento de precios de los mercados. Uno es que el precio lo descuenta todo, y esta quizás es algo de las más importantes, porque cuando uno ve un gráfico, ¿sí?, lo que está observando es el precio, y si sube es que implica que hay un sentimiento comprador, y si baja hay un sentimiento vendedor. Y a los técnicos no les ocupa cuál es la causa de que suba o que baje, les ocupa de que si el movimiento que está subiendo o bajando va a continuar o no va a continuar. Por eso es que se asume que el análisis técnico se concentra al menos en 2 variables: el precio y su comportamiento en el tiempo. Luego, y muy importante, aparecen los movimientos tendenciales que los introduce Dow, y habla de primaria o principal de 1 a 3 años, de secundaria o intermedia con dirección contraria a la primaria, que es de menor tamaño, 3 semanas, 3 meses, y la terciaria o menor, que es la de menor importancia, con duración menor a 3 semanas. Sepan entender que estamos hablando de una teoría que tiene más de 130 años, ¿sí?, o por lo menos fue elaborada hace 130 años, por lo cual, lógicamente, uno tiene que hacer ciertas adaptaciones porque los mercados también han cambiado y hoy tenemos mayor cantidad de mercados, entendiendo el mercado de monedas, el mercado de commodities, el mercado de acciones, el mercado de criptomonedas, por lo cual lo que uno puede deducir que hay diferentes tendencias. Si nosotros lo tenemos que ver en forma gráfica, ¿sí?, lo que mencionaba es que claramente en este caso hay una tendencia alcista. Estamos viendo que en la izquierda aparecen los mínimos y en la parte derecha los máximos muy por encima, y podemos apreciar mínimos ascendentes. También estamos viendo tendencias secundarias que son correcciones, que son movimientos contrarios a la tendencia mayor, y tendencias terciarias, ¿sí?, con flechitas amarillas que nos marcan la existencia de tendencias a favor de la tendencia mayor. Si no tuviese que aplicar este movimiento a la actualidad, podemos hablar que, lógicamente, que hay una tendencia mayor. Si van a los índices bursátiles en estos momentos, claramente estamos viendo en el día de hoy justamente, ¿sí?, formación, por ejemplo, en el Standard & Poor's 500 y de nuevos máximos históricos. Entonces, claramente hace más de 11 años que el Standard & Poor's 500 nos viene formando una directriz alcista, y también podemos ver y apreciar movimientos contra tendencia y movimientos a favor de tendencia mayor. Por eso muchos de ustedes seguramente en algún momento dicen: una vez que detecté la tendencia, compré y perdí. ¿Por qué? Y por ahí uno compró por aquí arriba y lógicamente hubo un movimiento correctivo, porque lo hay, existe, y quizás el tamaño de la cuenta o la estrategia operativa, ¿sí?, no es lo suficientemente grande, o quizás uno está tomando un riesgo demasiado fuerte como para poder tolerar esa pérdida. Por lo cual, ese principio de que hay que operar a favor de la tendencia, hay que tomarlo un poco con pinzas. ¿Por qué? Porque ciertamente que los movimientos a favor de la tendencia son los que dan mayor velocidad, los que permiten, lógicamente, aprovechar el sentimiento del mercado, en este caso comprador, pero lógicamente hay zonas de detención, de equilibrio y movimientos correctivos. Y esas correcciones, si nosotros no tenemos una correcta administración del capital, nos puede dañar nuestra cuenta de una manera muy importante o hacerla perder. Mucho silencio, o están tomando notas, o se me aburrieron, o quizás se me fue el audio. Espero que no sea esta última opción. Vamos avanzando con los siguientes principios. Tercero, existen fases, o por lo menos así nos lo decía Dow, y hablaba de fases en un mercado alcista y fases en un mercado bajista. Tengan en cuenta que estos eran mercados accionarios, distinto a lo que son commodities y distinto también, lógicamente, a lo que son criptomonedas, aquellos que están tomando decisiones. ¿Por qué? Porque cada mercado tiene sus características que lo hacen distintivos a otros, y también ciertamente pueden explicar
de una manera muy cercana lo que aplicaba Dow, ¿sí? Hace más de 130 años cuando elaboró sus postulados, o los debería de alguna manera adaptar. Hecha esta aclaración, hablamos de inicios de tendencias alcistas con fases de acumulación. Acá no se conoce claramente el movimiento, si estamos en ida y vuelta o al final de un movimiento bajista, por lo cual acá hay un ida y vuelta. Cuando empieza a generarse los mínimos ascendentes hay una fase de tendencia, y a partir, lógicamente, del inicio de la fase de tendencia, ya empezamos a detectar la tendencia alcista. La tendencia alcista termina en la fase de distribución, donde no hay dudas que está al alza y generalmente es donde entramos en comprador, porque parece que nos queremos engañar, porque estamos viendo una gran cantidad de suba y la proyectamos como si esto podría continuar. Sí, podría continuar, como no, pero uno ahí debería buscar otras herramientas. En las fases bajistas, la de distribución es seguida por el pánico y, lógicamente, luego de un movimiento fuertemente bajista de ventas excesivas aparece el desánimo, y el desánimo ¿sí? Termina en la fase de acumulación y el inicio de un nuevo ciclo alcista. Algo así lo podríamos observar en los mercados, donde, como decíamos, un ida y vuelta, la participación pública, ¿sí? La euforia final, donde aceleran los precios, suben en menor cantidad de tiempo, y cuando estamos viendo, y no los digo ahora, pero el Nasdaq en máximos históricos, decimos, ¿cómo me perdí todo esto? Y compro, y empieza a aparecer una distribución, un ida y vuelta, una lateralización. Nos quedamos por aquí arriba enganchados en una compra y luego del paso del tiempo y varios intentos fallidos empieza a cambiar la dirección y obviamente que esos mínimos ascendentes se transforman en máximos descendentes y aparece la fase de distribución pública y, por qué no, la fase de pánico. Cuarto principio de confirmación de tendencia, y para mi entender quizás uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque el principio de confirmación de tendencia habla que cuando cambiamos, o mejor dicho, detectamos un inicio de tendencia, no cambia de un día para otro. No es que luego de formar un nuevo máximo empieza a caer y nos olvidamos. Hay intentos fallidos, como veíamos recién en el principio de distribución. Fíjense que hay un movimiento al alza, una corrección, y al menos hay un segundo impulso de continuación. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ve todo esto comprador, y cuando empiezan a aparecer los vendedores, todavía hay gente que, al haber visto toda esta historia, sigue comprando. Pero cada vez se van sumando más vendedores, entonces por lo menos hay un doble intento de continuación antes de un cambio de dirección. Esto lo habla y lo explica el principio de confirmación. También es cierto que la tendencia debería estar confirmada por el volumen. Esto lo que menciona es que a mayor, un movimiento direccional debería estar acompañado con un incremento de mayor cantidad de compras. Cuando hablamos de un mercado como el accionario, uno lo puede medir porque tiene que haber una transacción, tiene que haber por un lado un comprador y otro lado un vendedor. Mucho más difícil si es medirlo, por ejemplo, en el mercado Forex. Uno lo hace por aproximación. ¿Por qué? Porque es imposible ¿sí? Tomar el tamaño del mercado en este momento de transacciones compradoras y vendedoras. ¿Sí? Estamos hablando que es un mercado over the counter. Por eso es que en este caso lo que muestran los indicadores en las plataformas son acercamientos del volumen que se está produciendo, que nos ayuda obviamente a tomar decisión. Dicho esto, entonces, cuando observamos un movimiento alcista o bajista y no hay volumen acompañado, por ejemplo, en un horario donde no suele haber importante volumen en el mercado Forex, o lógicamente en esos días donde hay centros financieros cerrados, por lo cual puede ser que esté algún elemento, por decirlo, algún jugador tomando posiciones, lo cual se está aprovechando del movimiento, pero no está confirmando la dirección. Y por último, sí, a mí me encanta que la tendencia se considera vigente hasta que no confirma el cambio. Acá sí me apoyo en que las direcciones tendenciales, si primero tienen que agotar el movimiento direccional antes de mostrar un movimiento de cambio. Solo vamos a ver movimientos contra la tendencia en caso de que exista tendencia, lógicamente, cuando agote el movimiento direccional. Bien, dicho lo anterior, podemos
definir y resumir los 3 pilares del enfoque técnico, del análisis técnico, en que los movimientos del mercado lo descuentan todo. A los técnicos nos interesa el movimiento del precio en el tiempo. Reconocemos la existencia de tendencia, y obviamente hay tendencias mayores dominantes y tendencias menores correctivas, y obviamente que en algún momento todo cambio de tendencia va a comenzar por un movimiento en tendencia menor. Si hablamos de tendencias anuales, seguramente primero comenzó en gráficos de 1 minuto y 5 minutos, pero lo cierto es que, hablando de probabilidades asociadas, todo movimiento contra la tendencia mayor, ¿sí?, no es ni más ni menos que una corrección para un segundo impulso de continuación. Y el último que me encanta, que es la historia se repite. Nosotros los seres humanos y los mercados financieros vivimos dentro de ciclos. Claramente hay ciclos alcistas, bajistas, hay momentos de lateralización y oscilación. Y uno, la verdad es que le llama la atención que la historia se repite, que zonas de precio que se han detenido, determinados activos en pasado, se vuelvan a detener en el futuro. ¿Vamos bien hasta acá? Preguntas, comentarios. Están tomando nota tan concentrados que me dejan solo de este lado. Por favor, atentos. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias, Michelle. Exactamente. Muy amable, perfectos. ¿Tiene que haber alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, Juan. Así me alegra. Bueno. Muy bien, Jorge, muy amable. Bueno, perfecto. No estoy solo. Bueno, me alegra que sea así y me alegra que vayan tomando notas. ¿Por qué? Porque como hablamos de estas herramientas de análisis técnico, tendríamos que decir que hay 2 grandes grupos. Cuando hablamos en los seminarios, en los cursos que brindamos, que son de una gran cantidad de tiempo, entendemos que un trader necesita mucho estudio y aplicación y observación, por lo cual cuando uno se va a formar, entiendan, una cota de tiempo que no es algo de un día para otro, sino que son varios meses y a mí me gustaría decir varios años. Hay 2 enfoques importantes, por un lado el análisis gráfico, chartismo, y el otro es el análisis cuantitativo, que cada día tiene mayor aplicación debido obviamente a las herramientas, a los ordenadores, a los sistemas que se permiten automatizar, por lo cual toda la parte de análisis cuantitativo entra lógicamente dentro de un hermoso cuerpo que me permite a mí tomar decisiones. Bien, aquí Jorge me dice, por favor, si puedo dar un ejemplo, ¿sí?, de que el precio lo descuenta todo. Sí, la realidad es que hay una gran cantidad de ejemplos respecto a que el precio lo descuenta todo. Pero te lo voy a plantear de esta manera y por favor confirmame, tomo el compromiso de tu respuesta. Si tuviésemos que medir, ¿sí?, del enfoque técnico, nosotros utilizamos que el precio se mueve al alza o a la baja. No nos ocupa, ¿sí?, saber qué es lo que lo mueve al alza o qué es lo que lo mueve a la baja. ¿Sí? Entonces, cuando veo que está subiendo, entiendo que está en tendencia alcista, y cuando veo que está bajando, entiendo que está en tendencia bajista. Y lo estoy haciendo muy simple y sencillo, Jorge. Entonces, cuando hablamos de que a mí me interesa saber que el precio lo descuenta todo, es que lo que estamos observando es que por alguna razón lo está cayendo, subiendo. Si ustedes estuvieron atentos al Producto Bruto Interno hoy de Estados Unidos, que fue la publicación por la mañana, fue un dato muy bueno, pero por debajo de las estimaciones. En un primer momento los precios de las acciones subieron y después cayeron fuertemente y después recuperaron. Pero, como pudimos ver, el Standard & Poor's 500 logró nuevos máximos históricos en el día de hoy. Entonces, desde el punto de vista técnico, estamos viendo que hubo sentimiento comprador, después hubo una corrección y volvió nuevamente a escena el sentimiento comprador. Entonces, ¿esto qué nos ocupa? Que nos marca el sentimiento. El precio está descontando que independientemente si fue bueno o fue malo, el mercado reaccionó en un primer momento a la baja y después se recuperó y volvió a subir. Entonces, el precio nos está manifestando que terminó en sentimiento comprador. No pudo revalidar el quiebre de los máximos que había formado anteriormente, pero sí que el sentimiento está comprador. Entonces, cuando hablamos que el precio lo descuenta todo, a esto hacemos referencia. Si tuviésemos que verlo desde el punto de vista fundamental, tenemos que hacer un análisis de mayor cantidad de variables. Y hablamos de por qué el precio subió y por qué el precio bajó. ¿Qué fue la variable que causó la suba o la baja? Y ahí podemos empezar a analizar y agregar.
Si estamos simplemente entendiendo que hoy la variable fue el PBI de los Estados Unidos, empezamos a decir, habrá sido que el dato, si no contentó al mercado porque las expectativas eran mayores, es posible. Podemos decir que hay otra variable que se metió dentro de nuestro estudio, por ejemplo, las peticiones de subsidio por desempleo, que fueron también publicadas al mismo momento y han sido, sí, peores. Subieron las peticiones de subsidio por desempleo respecto a una caída esperada. Entonces, eso fue un dato no bueno. Entonces, ¿cuál afectó más? ¿Cuál afectó menos? Acá entramos en un complejo sistema de una gran cantidad de variables, las cuales lógicamente hacen más complejo el análisis. Jorge, me debes una respuesta. Bien, vamos bien hasta aquí, el resto se van sumando un montón de personas, tenemos unas 46 personas que se han sumado en los últimos minutos, me escuchan bien, es correcto el audio, están atentos, dudas respecto al análisis técnico, a los postulados de Dow, a los movimientos del mercado. Desde ya que estamos introduciendo, lógicamente, a un cuerpo teórico muy amplio, muy grande, que es apasionante poder estudiarlo y ver su aplicación en los mercados financieros. Por favor, póngame un OK, está todo bien, se escucha correctamente, así puedo avanzar. Muy amable, muchas gracias, Samuel. También María, perfecto. Bueno, sí, es maravilloso, me alegra por ustedes. ¿Qué es análisis fundamental? Nos metemos del otro lado. Lógicamente, nos metemos en el estudio de esas causas que hablábamos, ¿no? De los hechos. Y para poder hacer rápidamente una definición, hablamos de que se concentra en teorías financieras, económicas, desarrollos políticos. Claramente se estudian las causas, y creo que con el ejemplo de recién pude ser explícito. Y también las razones por las cuales los movimientos se han producido y trata de ver si esos movimientos me pueden anticipar al futuro. Lógicamente, hay instrumentos que tienen más sensibilidad por un análisis técnico y otros más por análisis fundamental. El análisis fundamental claramente golpea los mercados accionarios y los índices. Hoy tuvimos datos fundamentales y también estamos visualizando en estos días publicación de resultados empresariales tanto de Europa como de Estados Unidos y datos mucho mejor de los esperados, lógicamente impactan en forma positiva, datos por debajo de los esperados en los resultados no son tan buenos y obviamente si son datos malos impactan en forma negativa, sobre todo en las acciones y en los mercados, en los índices, ¿no? Si estuviese operando índices. Pero lo cierto es que no solamente los hechos aislados, sino también los informes. Estamos atentos claramente al IPC, al Producto Bruto Interno, tasa de interés, al empleo, a la masa monetaria. Todo eso influye en la economía, influye en los mercados y tenemos la suerte de que están publicados en los calendarios económicos de relevancia. Uno puede visualizar qué dato se va a esperar, cuál fue el dato previo, las estimaciones de lo que espera el mercado y nos referimos claramente al calendario económico. Sí, acá pongo un ejemplo de un día típico donde a nosotros nos sale el horario, ¿sí? Donde va a publicarse. Bueno, algunos te dicen cuánto falta con el TIC que se acaba de publicar. En este caso, por ejemplo, concesión de hipotecas. Es un dato que en este caso está considerado como medio. Algunos tienen de mayor impacto, otros más débiles. Y en las últimas columnas tenemos el dato previo y el dato esperado. En este caso, ¿sí? El tema de hipotecas. Se esperaba que suba a 62.400.000 nuevas hipotecas, en este caso en Reino Unido, y el previo había sido 61.500, o sea, tenemos casi 900.000 nuevas pedidos de hipoteca o concesión de hipotecas, mejor dicho, por la parte de los entes, y fue de 61.300. Este dato fue menor al esperado y mucho menor al previo. Entonces empezamos a entender que en principio no es un buen dato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está debajo de las expectativas de mercado, que quizás empezaron a adelantar una suba y obviamente que nos muestra también una desaceleración respecto al dato previo. Por eso es que es tan importante, ¿sí? Cuando analizamos los datos, los informes que están calendarizados, nos dicen en qué activos va a impactar, analizar no solamente el dato estimado, el previo, sino su relación y una vez que se publica, ¿sí? La relación con los anteriores y darle un tiempo al mercado para que nos brinde si hay una decisión, si hay un movimiento de precio. Entonces, si tuviésemos que hablar de cuáles son los principales informes económicos de primero o cuarto, por decir una manera,
Claramente las decisiones de los bancos centrales son fuertes, son importantes, mueven a los mercados. Este miércoles justo tuvimos la publicación de la FOMC, ¿sí? La Federal Open Markets Committee, la entidad que se dedica a velar por la política monetaria de la Reserva Federal. Sin lugar a duda, el Banco Americano es el banco mundial, es el banco de la primera economía, y cualquier movimiento que realice o comentario que realice, sobre todo en el tema candente actualmente de la inflación, va a impactar en el dólar y el dólar va a impactar en casi todos los mercados. También son importantes y en segunda escala los informes de empleo. ¿Para qué? Obviamente para medir el desarrollo económico, y eso pega en los mercados. La tasa de desempleo, luego del fuerte impacto que tuvo en los Estados Unidos, una destrucción cercana a los 20 millones, ¿sí? En el mes de marzo, abril del año pasado, impactó fuertemente los mercados, pero a partir de ahí se vio una recuperación. Casi se ha recuperado de esos 20 millones unos 12 millones y medio, por lo cual el mercado empezó a medir mes a mes cómo fue la recuperación, y también mide semana a semana con los nuevos pedidos de subsidio por desempleo, dato que se conoció en el día de hoy. También después tenemos un montón de datos de actividad económica, de crecimiento, del PBI, que hablamos justo el día de hoy, de actividad manufacturera, de venta minoristas, inventarios, y lógicamente el tema de la inflación, que en momentos es más importante, como entendemos, lo que se viene. ¿Por qué? Por la cantidad de acciones que están tomando los bancos centrales fuertemente, no solamente de las principales potencias, sino también el resto de los bancos centrales, para poder ayudar al daño que está causando el COVID en la economía. Pero en años anteriores, años deflacionarios, como hemos tenido casi esos 10 años del 2010 hasta el 2020, no ha habido de alguna manera incidencia inflacionaria, por lo cual otras variables de la economía son las que tenían impacto en los mercados. Aparecen las preguntas, así que me voy a tomar unos segundos para tratar de leerlas y responderlas. Acá Jorge nos dice que me imagino el estudio inmenso que hizo Dow para lograr estos postulados. Seguramente, claramente, me parece a mí como deducciones que no ha tomado medida del alcance. Creo que tendría una alegría enorme si en algún momento estaría mirándolo, ¿no? Aquí me dice que Beatriz, bienvenida, que es muy nuevita en el mundo del trading. Acá donde podría ver las noticias en general del mercado financiero. Bueno, acá voy a dar una alternativa. Hay un sitio que yo utilizo mucho, que los días lunes a las 20 horas horario Argentina, estamos a las 7 horario Nueva York, juntamos una hora de diferencia horario del este. Brindamos el plan de trading semanal todos los lunes junto con XM en este mismo medio, son invitados. Allí analizamos no solamente la apertura del mercado, sino también el calendario económico más importante a conocerse en la semana y algunas oportunidades de trading. Allí suelo compartir que hay un sitio que caí hace muchos años, había crecido muchísimo, y caí porque buscaba en un sitio gratis, no tenía dinero para poder costear un sitio de comunicación como era Bloomberg. Entonces hay uno que es forexfactory.com. ¿Sí? Así que fíjate si lo buscas, y te va a ayudar a analizar el calendario día a día, semana a semana, y te va a dar la noticia casi al momento de su publicación, Beatriz. Bien, aquí Albert nos dice que alguna vez los datos no actúan de inmediato en el movimiento de algún paro o materia prima, porque acá está la complejidad, Albert, ¿sí? La materia prima o el mercado que estás analizando, si es un par de monedas, no solamente está siendo influenciado por un solo dato. Esto es lo que hace complejo el modelo para poder detectar qué es lo que mueve determinado instrumento. Ahí está la parte difícil. Por eso es que uno no puede hacer una regla de tres de simple. Es si el Producto Bruto Interno de Estados Unidos sale mejor del esperado, que era bueno, entonces compro índices. ¿Por qué? Porque quizás ya estaba descontado y eso lo empezamos a ver después, ¿sí? O quizás el primer movimiento es de ida y vuelta y después se acomoda. Lo cierto es que en el largo plazo no hay ninguna noticia por sí sola que cambie una tendencia, ¿sí? Aquí Saúl nos dice que es verdad que hay una corrección en la economía cada 10 o 12 años. En realidad ha sido cada 8 o 12. ¿Sí? Esos son los ciclos económicos. Ahora, puede ser que acá se extienda un poco más. Es interesante la pregunta, pero sí, si vos podés analizar, vas a encontrar entre 8 y 12 años. Yo diría que es más cercano a 8, sí, que a 12 ha habido
movimientos correctivos o fuertes caídas. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que después de 10 años de fuertes subas, en el mes de febrero y marzo, los índices americanos, Dow Jones, Nasdaq, también podemos mencionar el Standard & Poor's, tuvieron una muy fuerte corrección, ¿sí? Les diría que cayeron casi entre un 38 y un 50% de la cantidad de pips o puntos básicos de lo que subieron en 10 años. Sí, fuertísima velocidad bajista. Bien, acá siguen las preguntas. Saúl José dice, ¿la publicación de los informes se realiza mensualmente o semanalmente? Los informes se publican diariamente, ¿sí? Algunos con periodicidad mensual, otros semanal. Pero todos los días, ¿sí? Las diferentes economías publican datos. Lógicamente el dato de empleo en Estados Unidos es mensual, como lo referido a la tasa de desempleo, pero el de peticiones de subsidio por desempleo es semanal. Bien, volvemos nuevamente al informe, que me quedan varias preguntas por responder, así que les dejo a ustedes los diferentes datos. ¿Por qué? Porque probablemente alguna duda adicional les aparezca o quizás quieran ponerse en contacto por alguna otra razón. www.molfx.com es nuestra página web, info@molfx.com es nuestro correo y como decíamos en el inicio, YouTube nos pueden buscar como MolFX, es nuestro canal, se pueden suscribir, dejar sus comentarios y lógicamente les pido que nos dejen críticas y sugerencias para poder mejorar. Acabamos de llegar hace muy poquito a 1.600 suscriptores, hace muy poquitos meses que hemos debutado en YouTube y ciertamente nos da muchísimo placer poder llegar a tanta cantidad de personas por este canal. Dejamos también nuestras redes para que nos puedan contactar mientras voy tratando de responder a algunas de las tantas preguntas que siguen llegando, ¿sí? Y poder, lógicamente, tratar de responderlas. ¿Cuál es la mejor página de estudios de mercados? Me dice Daniel. Hay muchas, y la realidad es que si te referís a calendario económico, recién hablaba de Forex Factory, a ver si la puedo compartir, la debo tener por aquí, a ver si la tengo. Un segundito, la voy a buscar y la comparto con ustedes directamente en la pantalla, porque ya hay varias preguntas. Acá tenemos forexfactory.com, claramente, y podemos observar los datos, ¿sí? En este momento están por conocerse. Se acaba de publicar la tasa de desempleo en Japón, ¿sí? En principio se redujo 3 décimas, es un buen dato, ¿sí? Y tenemos dentro de un rato la producción industrial, los PMI en Japón y algunos datos en China también. Por lo cual tenemos varios datos en Japón dentro de un rato. Y esto es hoy, jueves. Mañana viernes, si cliqueamos, tenemos también varios datos de Japón, de Europa, de Suiza, y como ven, todos amarillos en impacto. Tenemos detalles anteriores si queremos observar qué sucedió, cuál es el forecast, ¿sí? Las previsiones, el dato previo. Lo cierto es que uno tiene un montón de información para poder leer, avanzar, y bueno, es una página con una gran cantidad de datos. La suelo recomendar mucho. Espero que te sirva, Daniel, si es la pregunta que me estabas haciendo. Así que bien, compartiendo nuevamente todos los datos, les voy dejando un fuerte saludo. Quiero decir, perdón. Espero hayan disfrutado, se hayan llevado alguna información nueva, algo que les pueda ser útil para su trading. Y para finalizar, análisis técnico o análisis fundamental. Yo soy partidario de complementarlo y encontrar la herramienta de mayor utilidad para, lógicamente, ganar más de lo que se pierde. Hasta la próxima, un muy fuerte abrazo.